Bueno, pues buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a la séptima edición del curso de especialización en lentes de contacto de Opto Academy. Y lo primero deciros gracias. Gracias por estar aquí, por confiar en nosotros. Como decía Sergio en su mensaje de bienvenida, gracias, enhorabuena por atreveros, por seguir formándose. Y, y para mí es un orgullo, tío, es un orgullo que haya gente que confíe en nosotros para seguir formándose, para seguir consiguiendo una mejor formación, ¿no? Y no me voy a enrollar mucho más. Eh, tenemos la edición más numerosa en cuanto a participantes, la más internacional, con, con alumnos de multitud de países, y no digo más, hasta ahí lo dejo, que incluso van a cruzar el charco para estar con nosotros en las presenciales de Madrid. A todos los que estáis de forma online solamente, aprovecharlo todo, preguntar todo, no os quedéis nada y ya te digo, yo no voy a hablar mucho más y nada, os dejo con mi compi, que lo vaya a conocer muy mucho a lo largo de todo el curso, que ya lo sabe Sergio, que te admiro un montón, que eres un máquina y que Gracias, gracias por los piropos. es verdad, ya lo vaya a comprobar, que verás que es una pasada. Y sobre todo la pasión que le pone, la gana que le pone, y eso es, para mí es lo más importante, aparte del conocimiento, ¿eh? Así que yo no hablo más, todo tuyo, Sergio, y aquí estoy aprendiendo. Bueno, seguro que me puedes dar muchos apuntes que son bastante interesantes. Voy a aprovecharlo primero para compartir pantalla, poder compartir la presentación. Dame un segundito solo. Tú ahora me confirmas si sale todo bien. Vamos a ajustar esto por aquí. Y esto también ya lo dejamos por aquí ya listo y preparado. Ahora Ahí, sí. ahí la tenemos, ¿verdad? Ujú. Perfecto. Bueno, lo primero de todo, como bien ha dicho Epi, daros la bienvenida. Una nueva edición cargada de novedades, con mucha ilusión, como siempre empezamos todos los cursos, y donde mezclamos alumnos totalmente nuevos y, como has dicho muy bien, Epi, muy internacionales, con alumnos viejos, por decirlo así, por decirlo de alguna forma, ¿vale? De otros cursos, de otros años, que me da muchísima alegría que nos siguen acompañando en estas formaciones. Hoy abrimos el primer melón, que es el de superficie ocular, ¿vale? Los alumnos a partir de hoy ya pues podrán ir entrando en los diferentes webinars que están ya grabados en diferido de este módulo y vamos a dar lo que es, digamos, la base de todo lo que va a venir después. Vamos a hablar de anatomía y de exploración de la superficie ocular. Y todos los webinars que van a ir viniendo van a estar relacionados con esto y evidentemente pues van a entrar mucho más en profundidad. Decir para los alumnos que me han preguntado que al final de cada módulo pues tendremos como una especie de tipo test que tendréis que ir haciendo al finalizar cada módulo y también tendréis luego material complementario de cada uno de esos webinars, ¿vale? Podréis ver esos webinars en diferido sin problema ninguno, tantas veces como necesitéis. Y preguntad, que es la manera de aprender. Así que yo siempre os animo a que lancéis dudas, preguntas y que en todo lo posible intentaremos siempre aclararlas, ¿vale? Bueno, dicho esto, Una cosa, Sergio. Es muy importante que si tenéis alguna duda en el manejo de la plataforma, de cómo entrar, cómo ver los contenidos, mandarnos correos, nosotros responderemos, ¿vale? De todas maneras, después del primer fin de semana presencial, generaremos un grupo de WhatsApp donde lo tendréis ahí para consulta de todo el mundo, ¿vale? Educación física. genial. Muy bien. Bueno, pues como le comentaba un poquito antes a Epi, ahora viene un poco la parte más teórica, quizá un poco más aburrida de este módulo, pero que creo que es fundamental para que luego todo lo que venga se pueda llegar a entender con mucha exactitud y sea todo como mucho más rodado, ¿vale? Entonces hoy vamos a hablar, como decía anteriormente, de la anatomía y también un poco, no mucho, pero un poco, de la exploración de esa superficie ocular. Bueno, lo primero, cuando hablamos de superficie ocular, creo que es súper importante que tengamos claro que la superficie ocular no son estructuras aisladas, sino es un conjunto de estructuras, tanto de estructuras del ojo como de sus anejos, de cosas que tiene alrededor ese ojo y que tienen como objetivo solamente uno, que es proteger el epitelio corneal.
Esto, aunque parezca algo muy sencillo de definir, realmente tiene muchísimas chichas, ya que cualquier alteración de esa superficie ocular es algo realmente complejo. Es decir, dentro de esa estructura, de ese conjunto de partes que forman la superficie ocular, en el momento en el que solamente una empiece a fallar, cae todo en cadena y todo lo que es la superficie ocular empieza a tener problemas. Entonces, es una máquina que tiene que estar siempre bien engrasada para que funcione a la perfección. Las funciones, la superficie ocular, cuando hablamos de superficie ocular en general, tiene muchas funciones y también muy importantes. Tiene función protectora, tiene que hidratar la superficie del ojo, tiene que oxigenarla, tiene que nutrirla, tiene que repararla. Y todo eso, cuando funciona bien, consigue que esa estructura sea totalmente transparente. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para que tengamos una buena visión. ¿Vale? Si la superficie ocular no está correcta, no vamos a poder tener una buena visión. Y como veréis en los webinars siguientes, todo lo que es, digamos, transparencia de esos medios se verán bastante comprometidos. ¿Vale? Bien, dicho esto y visto, digamos, la superficie ocular de una manera como un conjunto de estructuras, lo siguiente que tendríamos que analizar bien es, bueno, ¿quién forma esa estructura ocular? Pues la forman estructuras tan importantes como los párpados, la conjuntiva, la córnea, la lágrima, que hablaremos largo y tendido en otros webinars, y una parte que muchas veces se olvida, que es el limbo iridocorneal. Todas esas estructuras tienen que funcionar a la perfección. Insisto mucho en esto, porque cuando venga un paciente de ojo seco o cuando venga un paciente de superficie ocular alterada, tenéis que analizar muy bien todas estas estructuras, porque habrá veces que solamente sea alguna estructura aislada la que está fallando, pero en muchas ocasiones lo que hay es una combinación de estas alteraciones, ¿vale? Muy bien. Esta superficie ocular, además de analizarla hoy un poquito en profundidad, siempre voy a intentar unirla o combinarla o darle un cierto sentido con lo que es la adaptación de lentes de contacto, que por supuesto es algo que nosotros en esta formación más nos interesa, ¿vale? Bueno, todas esas estructuras que os he dicho antes, al final tienen como objetivo solo uno: trabajar por y para la lágrima, los párpados, las células madres del limbo, la conjuntiva, el aparato lagrimal. Todo eso tiene como objetivo que la lágrima sea estable. ¿Y cuál es la función de la lágrima? Pues proteger el epitelio corneal, que es la vía a través de la cual empieza a entrar esa información. Ahora ya sí vamos a empezar a entrar un poco más en detalle y vamos a ir viendo esas distintas estructuras un poquito más en profundidad. Y bueno, la primera de todas ellas es los párpados. Cuando hablamos de párpados, tienen fundamentalmente dos acciones muy importantes. La primera y muy sencilla es una barrera mecánica, es decir, evita que cuerpos extraños entren en la parte interna, bueno, en la parte superficial, mejor dicho, de ese ojo. Y otra cosa muy importante es que se encargan de la renovación lagrimal. Si os dais cuenta, como se veía en el vídeo, el párpado no cierra de arriba a abajo, sino cierra del canto externo al canto interno. Eso tiene un motivo y es que con eso lo que conseguimos es mover toda esa lágrima hacia el punto lágrima. Con eso vamos desaguando esa lágrima al mismo tiempo que principalmente pues, la glándula lagrimal sigue creando en cascada, por decirlo de alguna manera, todo lo que es luego la parte acuosa de esa lágrima, ¿vale? ¿Esto interfiere en las lentes de contacto? Pues algo tan simple como la forma en la que los párpados cierran sí es muy relevante, ya que el hecho de que los párpados, en vez de cerrar arriba abajo, siempre vayan de un canto externo al interno, lo que puede provocar, sobre todo en lentes tóricas, que es donde más nos va a interesar, es una rotación de ese prisma, ¿vale? En aquellos casos que estemos con lentes de prisma balastro, ¿vale? Hay otros diseños que no llevan prisma y sí son capaces de mantener, digamos, esa lente bien alineada, como podría ser la estabilización dinámica, que son más resistentes a este tipo de giros, ¿vale? Entonces, importante tener esto en cuenta, sobre todo cuando haya lentes que descentren las marcas del cilindro, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de los párpados, hay muchas glándulas importantes. Tenemos las glándulas de Zeiss, las glándulas de Mole en la cara externa, las pestañas, que son súper importantes, sobre todo lo relacionado con blefaritis. Tenemos ya en el canto interno pues, la glándula de Wolfram, que también está relacionado con cómo se crea esa parte acuosa, pero quizás de todas ellas la que tenga más protagonismo es la glándula de Meibomian. La glándula de Meibomian interviene mucho en la calidad de la lágrima y es algo que merece ser siempre estudiado en detalle, ¿vale?
Esas glándulas de meibomio, bueno, se encargan principalmente de la producción lagrimal lipídica, es decir, dentro de la lágrima, como luego veremos un poquito, estas son las responsables de los lípidos, de la capa más grasa, y tienen como función evitar la evaporación, que esa lágrima se mantenga en la superficie ocular, y, vamos a ver aquí un momentito, se libera por contracción muscular. Es decir, cada vez que nosotros parpadeamos y chocamos un párpado con el otro, gracias al músculo orbicular, que es el que se encarga de abrir y cerrar, se activa el músculo de Riolan. Y esto lo que hace básicamente es como exprimir esas glándulas para que vayan echando al exterior la reserva de lípidos. Ahí tenéis como un pequeño esquema por si os sirve de ayuda. Para estudiar estas glándulas, bueno, ya hoy día contamos con muchos dispositivos, ¿vale? Parte de ellos ya te dan incluso la capacidad de poder hacer buenas mimografías. Básicamente es como inducir con una luz infrarroja y eso nos permite ver esas glándulas, pues los ductos, esos carriles, bien destacados siempre de un color claro, sobre un fondo oscuro. Ya hay topógrafos que nos permiten hacer este tipo de análisis, ¿vale? Que además pueden incluso gradarlo, evaluarlo e ir haciendo un seguimiento. Hay lámparas hendiduras que te lo permiten y cada vez, digamos, es algo que se está llevando más a la práctica clínica diaria. También esto es muy importante analizarlo antes de la adaptación de una lente de contacto, porque nos va a determinar cómo esa lágrima puede influenciar más o menos en lo que es, digamos, la lentilla y el material. Aquí, por ejemplo, podéis ver desde la izquierda a la derecha cómo en el grado 0 tendríamos un párpado superior lleno de glándulas, que todas son bastante rectas, bastante lineales, y conforme nos vamos yendo a la derecha, esas glándulas van disminuyendo, se van encurvando y sobre todo gran parte de ellas se van atrofiando. Algo muy importante en las glándulas de meibomio es que las glándulas de meibomio que se atrofian no se recuperan. Entonces, es fundamental que el restante de glándulas de meibomio funcionen de la mejor manera posible y que ese atrofiamiento llegue lo más tarde posible también, ¿vale? Además, cualquier complicación, no solamente de las glándulas de meibomio, como hemos visto antes, sino de, como vimos anteriormente, todo lo que son pestañas, blefaritis, orzuelo, ya sea de la cara externa, de la cara interna, cualquier cosa que afecte a los párpados va a afectar a la superficie ocular y por tanto también va a afectar al uso de la lente de contacto. Bueno, ya hemos visto la primera parte, que son los párpados, y ahora nos vamos a la siguiente, la conjuntiva, ¿vale? La conjuntiva, pues para mí es quizá una de las partes más interesantes a nivel de adaptación de lentes de contacto. Como bien sabéis, pues es una membrana mucosa, es transparente, recubre esa superficie ocular, a excepción de la córnea. La córnea no lleva nada por encima, debe ser totalmente transparente para que entre la luz y la visión, en este caso, digamos, se desarrolle de la mejor forma posible. Y dentro de esa conjuntiva hay dos tipos, o dos grupos, se podría clasificar, que sería la conjuntiva vulvar y la conjuntiva tarsal. Estas conjuntivas van desde lo que es el limbo hasta lo que es el fondo de saco y ambas son totalmente transparentes. ¿Por qué es importante la conjuntiva? Porque pensad, casi todas las adaptaciones de lente de contacto que se hacen hoy día apoyan en conjuntiva. Todas las lentes blandas apoyan en conjuntiva. Las lentes esclerales apoyan en conjuntiva. Entonces, esta capa es algo fundamental de analizar de manera previa lo que es la adaptación para asegurarnos de que esa adaptación vaya lo mejor posible. Como os comentaba anteriormente, dentro de la conjuntiva podemos clasificar la conjuntiva vulvar y ahí donde se guardan las células caliciformes, ¿vale? También se pueden conocer como las células de Goblet y básicamente son las encargadas de crear la mucina. La mucina que luego va a ser súper importante en la lágrima. Cuando ya entremos un poquito más en detalle y hablemos de la lágrima, la mucina va a ser fundamental para adherir la lágrima a lo que es la superficie epitelial de la córnea y también para darle estabilidad a la lágrima. Muchas veces me comentan que o pensamos que cuando hablamos de mucina son todas las mucinas iguales y hay diferentes tipos de mucinas y cada una se encarga de una cosa diferente. Luego entraremos un poquito también en ello. Muy importante las señales de alarma que nos da esa conjuntiva, tanto cuando hay una lente de contacto de por medio a cuando no lo hay. Si tenemos una hiperemia generalizada, lo que tenemos que sospechar es de cualquier alteración conjuntival. Ya luego quedaría analizar pues, si tiene un origen u otro, si es bacteriana, si es vírica. Cualquier alteración de ese tipo siempre va a ir con una hiperemia de esa estructura. Una cosa que sí que es muy importante, que tengáis en cuenta que cuanto mayor sea la hiperemia cerca del limbo, cerca de la córnea,
Lo que nos estáis diciendo es que esa alteración o esa señal de alarma cada vez más importante. Por ejemplo, como podéis ver abajo a la derecha, ahí tendríamos lo que es una hiperemia ciliar o periquerática, también se llaman. Y esas rojeces son muy, muy próximas al limbo. Eso nos gusta más bien poco por no decir nada, porque lo que nos está diciendo es que probablemente hay una alteración ya no de algo superficial como ocurría antes con la conjuntiva, sino de cosas mucho más profundas, como puede ser una escleritis, una piescleritis, una iritis, ¿vale? Alteraciones a nivel de estructuras más internas. Y luego la mixta, que es algo bastante típico, sobre todo cuando tenemos úlceras o cuerpos extraños, donde digamos a ella se mezcla tanto lo que es la parte conjuntival como lo que es la parte ciliar. Bueno, una vez que ya más o menos tenemos claro esas señales de alarma y es muy importante tenerla siempre controlada pues para manejarla como es debido y por supuesto pues derivarla al oftalmólogo en los casos que sean necesarios, vamos a hablar de otra conjuntiva, ya hablamos anteriormente de la vulvar, ahora vamos a hablar de la tarsal. La conjuntiva tarsal es aquella que va a recubrir el canto interno de los párpados, ¿vale? Lo tendríamos tanto en el párpado inferior, por supuesto, como en el párpado superior. Y es muy, muy importante que se estudien bien estas estructuras antes de adaptar una lentilla. Sobre todo por el enorme dilema, ¿no?, que tenemos con las papilas y los folículos. Muchas veces hay dudas. No sabemos qué es una cosa, no sabemos qué es otra, no sabemos muy bien cómo diferenciarlo. Y voy a intentar daros como unos pequeños tips para que siempre que os encontréis delante de una inflamación de la conjuntiva tarsal, sepáis por dónde pueden ir los tiros. Básicamente, cuando hablamos de papilas, las papilas suelen darse casi siempre en la conjuntiva tarsal superior. Se deben a una reacción inflamatoria y la característica es que el núcleo, es decir, el centro de la papila, está vascularizado. Esto, como seguro habréis visto, pasa mucho con pacientes de lentes de contacto, ¿vale?, que se hacen intolerantes a los líquidos y se genera cierta inflamación, que han abusado de las lentes de contacto y empiezan con esa reacción, digamos, con cierta intolerancia a la lentilla, y que en el momento que le des la vuelta al párpado, pues encontráis mucha sorpresa. Pero hay que diferenciarlos bien de los folículos. Un folículo se suele dar más bien en la conjuntiva tarsal inferior y suele ser más bien un problema inmunológico, no inflamatorio. Y la característica es que el centro de esa inflamación no tiene ese vaso sanguíneo, sino lo tiene la periferia, ¿vale? Entonces, una buena forma de diferenciarlo siempre es fijarnos dónde tenemos esa hiperemia, esa rojez, si es más bien central, entonces estaríamos hablando de que estamos ante una papila, o si es más bien periférica, envolvente a lo que es la inflamación, que entonces estaríamos hablando de folículos. Muy importante también diferenciar unos y otros y saber cómo manejarlo en función de la situación que tenga el paciente y sobre todo cuando tenemos lentes de contacto. Así que consejo súper importante, siempre, siempre, siempre realizar eversión palpebral, tanto antes de poner una lente de contacto, durante la lente de contacto y tras usar la lente de contacto. Muchas veces pensamos que por el hecho de haberla visto al principio ya ese paciente está perfecto y en las revisiones se nos olvida muchas veces pues comprobar que esos párpados funcionen como deben. Y esa revisión es muy rápida y nos permite descartar pues ciertas complicaciones que a largo plazo, si no se ponen remedio, nos pueden chafar un poco lo que es la adaptación de la lentilla. Otra cosa muy importante de la conjuntiva es el tamaño. ¿Por qué? Bueno, hasta hace no mucho no era tan relevante. Teníamos lentes corneales, teníamos lentes blandas de apoyo en parte escleral conjuntival, pero eran lentes de tamaño pequeño. Sin embargo, las lentes esclerales, que ya han venido para quedarse y cada vez están ocupando un nicho más importante dentro de la contactología, vienen grandes, vienen con un tamaño cada vez mayor y que vienen a ocupar cada vez más y a hacer bóvedas más grandes sobre la superficie ocular. Entonces, es fundamental también que tengamos en cuenta que la conjuntiva tiene un límite y que ese límite, una lente escleral de más de 23 milímetros, 24 milímetros, es realmente inviable. ¿Por qué? Porque anatómicamente el ojo no es capaz ya de aguantar ese valor de diámetro. Sobre todo, si alguna vez tenéis que poner una lente escleral de gran tamaño, os tenéis que fijar muy bien en el recto medio, el recto nasal. Es el que tiene la inserción, como veis en la imagen, es el que tiene la inserción más cercana a córnea. Y eso lo que puede generar, sobre todo en lentes de contacto de gran tamaño, es mucha incomodidad a la hora del porte de la lentilla. Otra cosa muy importante de la conjuntiva es el perfil esclerocorneal, es decir, cómo esa relación entre la córnea y la conjuntiva o córnea esclera se da. Aquí podéis ver cómo en todos ellos, del 1 al 5, finalmente
la esclera siempre tiende a aplanarse, ¿vale? No suele ser tan común encontrarte un nivel 5, ni tampoco suele ser común que sean prácticamente simétricas como en el nivel 1. Lo más típico sería el nivel 2, nivel 3, donde vemos que esa esclera se aplana un poco con respecto a la córnea. Esto es interesante para cualquier lente de contacto, no solamente lentes esclerales. Una lente de contacto blanda nos da bastante información. Incluso ya hay laboratorios que te piden que lo midas. Y se puede medir de una manera realmente fácil, porque yo creo que todos los que estamos aquí, o quiero pensar que todos los que estamos aquí, tenemos una lámpara de hendidura que sabemos utilizar perfectamente bien. Aún así, no os preocupéis que le sacaremos chicha y le sacaremos todo el jugo luego en la formación presencial. Entonces, simplemente con una lámpara de hendidura podemos conseguir imágenes de este tipo, donde colocando el sistema de iluminación frontal al paciente, al ojo del paciente, y el sistema de observación perpendicular, podemos ver ese perfil esclerocorneal, gradarlo y tenerlo en cuenta en la adaptación de esas lentes. Otra cosa fundamental es que entendamos que la esclera o la conjuntiva no es simétrica. A nivel nasal superior, la conjuntiva es mucho más elevada que a nivel temporal. ¿Y eso va a ser importante? Sí, va a ser muy importante para centrar correctamente las lentes de contacto. Y ahora que han venido, hace bastante tiempo, pero que están tan de moda las lentes esclerales, la zona superior nasal es la zona que más tenemos que valorar y que vigilar, porque es relativamente fácil que la lente se vaya justo al lado opuesto, se descentre hacia inferior temporal. Si eso ocurre, podemos encontrarnos sombreados, podemos encontrarnos toques en esa zona superior nasal que nos pueden dar bastantes calentamientos de cabeza. Entonces, es algo que anatómicamente tenemos que tener en cuenta para que luego lo podamos correlacionar con las cosas y las pruebas que hagamos en el gabinete. Bueno, ya hemos visto los párpados, ya hemos visto la conjuntiva y ahora nos vamos a la parte del limbo, el limbo esclerocorneal. Para mí, esta es la estructura más importante. ¿Por qué? Pues porque es la célula donde se generan las células madres, es decir, la zona donde se produce la regeneración corneal. Por eso es una zona crítica que tenemos que tener siempre muy vigilada. Y una cosa aquí muy importante, tanto que estamos hablando de lentes blandas o de lentes esclerales, es vigilarlo sobre todo cuando tenemos lentes corneales. Lentes corneales, ya sean RGP corneales diurnas o también lentes de orto-K, ya que el borde en muchas ocasiones se acerca mucho a la zona del limbo. Ni que decir tiene las lentes corneoesclerales, también se verán un poco más hacia adelante. Son diseños que tenemos que controlar siempre que ese limbo esté de una manera íntegra, que esté bien protegido, que no haya en ningún momento neovascularización, que no haya ningún tipo de complicación, porque si no todo ese englomeramiento de la superficie ocular empieza a fallar. Bueno, vamos poco a poco ya más para adentro y hablaríamos de la córnea. La córnea, esto lo sabéis todo, debe ser transparente y la función principal es refractiva. Se encarga aproximadamente del 70% de la visión, ¿vale? Bueno, de la potencia dióptrica de la visión. Y está formada por 6 capas. Ahí tendríamos el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la nueva capa DUA, que es algo que está ahí que salió y en principio parece que va a quedarse, la membrana de Zemer y el endotelio. Soy consciente de que esto no es nada nuevo, que esto lo lleváis viendo desde la carrera, entonces tampoco quiero entrar mucho en detalle en las capas de la córnea. Simplemente sí que quiero deciros que de todas estas capas, evidentemente hay 3 capas que son muy importantes, como es el epitelio corneal, el estroma y el endotelio. Y vamos a hablar muy poquito de ellas, pero por lo menos refrescar algunos conceptos. El epitelio, la capa más externa de la córnea, está formada por varias capas de células y lo más importante es que esta tiene capacidad regenerativa. Como decíamos anteriormente, esas células se desarrollan en el limbo esclerocorneal, ¿vale? Y van desde la parte externa hacia la parte interna, generándose de manera continua. Aproximadamente cada semana se lleva a cabo una renovación completa. Por eso muchas veces si tenéis pacientes que hayan tenido tinciones más importantes, incluso úlceras corneales, no tiene mucho sentido vernos en un periodo de 3-4 días porque ahí todavía el epitelio corneal no le ha dado tiempo a regenerarse. Más o menos aproximadamente en torno a los 7 días esa regeneración se lleva a cabo de forma completa.
y se lleva a cabo de manera centrípeta, es decir, desde la zona externa, como si fuera una especie de molinillo de torbellino, hacia la zona superior. Perdón, de la zona temporal, me refería, de la zona temporal hacia la zona superior. El estroma, bueno, es el que ocupa la mayor parte de la córnea, el que ocupa mayor espesor. Y una cosa que tenéis que tener siempre en cuenta es que está formado por fibras de colágeno ordenadas. Esas fibras deben de estar siempre ordenadas, porque eso es lo que permite que la córnea sea transparente. En el momento en el que se pierda ese orden dentro de esa fibra, la pérdida de transparencia se hará patente. Muy típico cuando tenemos, por ejemplo, traumatismos en el ojo, úlceras de gran profundidad, donde ya alcanza el estroma. Si eso ocurre, el problema es que aunque la úlcera se recupere, siempre va a dejar un leucoma, ya que cuando ese daño se intenta solucionar, no se puede conseguir esas fibras tan ordenadas de colágeno, por lo que la transparencia en esas zonas disminuye. Seguro que tenéis muchos pacientes que veis a la hendidura y os dais cuenta de que esa córnea no es totalmente transparente, ya puede ser por un cuerpo extraño, ya puede ser por un traumatismo o por una úlcera casual. Y eso se debe a que esas fibras no están bien ordenadas. Y por último, el más olvidado, pero a mi punto de vista, el más importante de controlar, que es el endotelio. Que no se os olvide nunca que es una capa, bueno, una monocapa celular, es decir, está formado solamente por un conjunto, por una capa de células. Y no se pueden regenerar. Por eso es tan importante controlar ese endotelio y cuidar ese endotelio. Es cierto que conforme vamos creciendo, vamos perdiendo células endoteliales, ¿vale? Pero estas tienen la capacidad de, ya sea cambiar de forma, ya sea cambiar de tamaño, para, digamos, suplir esos problemas. Sin embargo, podéis encontrar pacientes que ya sea por alteraciones, por distrofia o por problemas, digamos, de este endotelio, no tienen ya capacidad de seguir haciendo esa estrategia y empezamos a tener pérdidas de transparencia, problemas de edemas corneales que van a afectar de lleno sobre la calidad visual del paciente. Muy importante controlar estas células, sobre todo en aquellos pacientes donde el endotelio ya no esté del todo bien. Estamos hablando principalmente de pacientes pues, que hayan hecho un trasplante de córnea. Y es que tenemos que tenerlo en cuenta antes de colocar lentes de contacto, sobre todo las lentes de contacto esclerales, que aunque son una herramienta estupenda cuando hay un trasplante de córnea, tenemos que vigilar que no adaptemos una lente de contacto escleral cuando esas células endoteliales no llegan a un número mínimo, ya que la propia lente escleral puede, digamos, desarrollar todo ese proceso de edema, de pérdida de transparencia y generar o activar esa problemática. Bueno, ya estamos ya un poco en la última parte de las estructuras que intervienen y, hombre, cómo no decir y hablar de la película Lagrimal. Esa película Lagrimal, esto seguro que también lo habéis visto muchos de vosotros. Actualmente hay un poco de controversia, aunque se suele explicar siempre de esta forma, porque se suele decir que la capa, bueno, la lágrima está formada por 3 capas, que una es la capa lipídica, que otra es la capa acuosa, que otra es la capa mucosa, pero realmente cuando ya empezamos a meternos un poquito en materia, la suelen dividir principalmente en 2, en capa lipídica, que es una capa que además se diferencia bastante bien de la restante, y de una capa mucoacuosa. ¿Por qué? Porque es muy complicado diferenciar la capa mucosa de la capa acuosa. Y hay muchos investigadores y muchos compañeros que se dedican al tema de superficie ocular que las consideran como si fuera solo una capa mucoacuosa. Ahora, eso sí, vamos a ir viendo cada una de ellas que tienen funciones muy, muy importantes. La primera, pues vamos a hablar de la capa lipídica. Esa capa lipídica está formada principalmente por ceras y esteroles. Y dentro de esa capa se pueden dividir 2 capas. Una capa no polar, que es la que estaría en contacto con el aire, y que el objetivo básicamente es la de evitar la evaporación de la lágrima, o mejor dicho, de la parte acuosa de la lágrima. Y por otro lado tendríamos otra serie de lípidos que son lípidos polares. Esos lípidos lo que va a hacer básicamente es pegar, unir esa capa lipídica a la capa acuosa. Van a hacer como de anclaje. Muy importante esta capa porque en el momento que esta capa no se encuentre en una cantidad correcta, lo que va a generar es un ojo seco evaporativo, donde la lágrima no va a aguantar en el ojo, se va a evaporar. Y es muy, muy, muy importante manejarlo. Por otro lado, tenemos la capa acuosa,
donde ya os digo yo que no es solamente agua. Cuando hablamos de lágrimas, muchas veces hablamos de lípidos, hablamos de agua, pero el agua no es solo agua, sino muchas más cosas. Entre ellos, está formado por electrolitos. Puede ser calcio, puede ser sodio, magnesio. Y eso determina una cosa muy, muy importante, que es la osmolaridad. Cuando llegue el webinar de Ojo Seco, os daréis cuenta de que la osmolaridad es un factor muy importante, sobre todo a la hora de valorar si hay cierta inflamación de esa superficie ocular. Y eso nos lo da el porcentaje o la concentración de esos electrolitos. Por otro lado, también en la parte acuosa hay proteínas. Tenemos lisocima, lactoferrina, factor de crecimiento. Dicho así, seguramente no os suene mucho, pero si yo os hablo de lisocima y de lactoferrina, tenéis que imaginaros por un momento que estuviésemos hablando como del antibiótico de la superficie ocular. Se encarga de intentar que toda la estructura esté lo menos infectada posible, por decirlo así. Y uno que seguro que conocéis mucho, porque hay pacientes que os tienen que venir a vuestros centros con eso, es el factor de crecimiento. Quizás con esa palabra no lo sepáis, pero si os hablo de PRP, plasma rico con plaqueta, básicamente lo que lleva es factor de crecimiento. Entonces, el factor de crecimiento es muy importante para recuperar todo lo que es daños y alteraciones de la superficie ocular. Muy importante, por supuesto, en pacientes que sufren ojo seco, siendo uno de los tratamientos muchas veces pues, más utilizados. Y por último, la capa mucínica, que como decíamos anteriormente, se podría mezclar con esa capa acuosa y está formado por glicoproteínas, es decir, por proteínas y por azúcares. Hay diferentes tipos, hay dos, digamos, que son como las más importantes. Hay una que se llaman mucinas de membrana o MUC1, que la función básicamente es pegar la capa acuosa a el epitelio corneal. Es como la base o el asiento donde la lágrima se apoya. Y por otro lado tenemos otras mucinas que están libres en la lágrima, no están en contacto con el epitelio, y esas mucinas están flotando libres y lo que intentan es darle estabilidad a la película lagrimal. Ahí, por ejemplo, la más típica es la MUC5AC, que es una de las que se estudia mucho y que nos permite tener esa lágrima bien adherida, no solamente a nivel corneal, sino que la estructura en sí pues, sea estable y cómoda, evidentemente, para los pacientes. Esa secreción de la lágrima se puede llevar de diferentes formas. Se puede llevar de una forma basal, es decir, muchas veces pensamos, o sobre todo los pacientes piensan, que la lágrima solamente actúa cuando lloramos o cuando nos ponemos un poco más sentimentales, y no es así. El ojo está continuamente echando lágrimas, generando esa parte acuosa y esa parte lipídica. Lo único es que esa lágrima basal, por decirlo así, no actúa la lágrima principal, la glándula lagrimal principal. Que es justo lo opuesto que ocurre con la lágrima refleja. Esa lágrima refleja, por ejemplo, cuando nos ponemos un poco más sentimentales, cuando entra un cuerpo extraño en el ojo. Esta no actúa constantemente y ahí sí que entra de lleno o en un gran porcentaje esa glándula lagrimal principal. Cada una tiene su función. La basal básicamente consiste en dejar la zona bien humectada. La refleja sobre todo es pues, para poder quitar cuerpos extraños, para poder limpiar todo lo que es la superficie ocular. La lágrima tiene funciones muy importantes. Tiene funciones bacteriostáticas, como os comentaba antes, con la ferrina y todo este tipo de cosas. Tiene un factor lubricante, excretor, echar hacia el exterior todos los agentes externos que no deben de estar. Y también una función protectora, ya que acordaros, está adherida al epitelio corneal y eso hace que ese epitelio esté primero protegido y segundo que funcione de una manera correcta y le da transparencia a esa primera capa de la córnea. Dicho esto, ya vamos a terminar, ya queda muy poquito, con unos pequeños tips, por decirlo así, unos pequeños ajustes sobre todo lo que es la superficie ocular a la hora de explorarla, ¿vale? Y luego van a venir webinars donde vamos a entrar mucho en ello, donde sacaremos todo el jugo a cada uno de estos instrumentos, pero sí que quiero que tengáis un poco en cuenta que esa superficie ocular se puede explorar. Se puede explorar de una manera muy profunda con diferentes tipos de instrumentos y con diferentes tipos de aparataje. La primera de ellas, con la lámpara hendidura, que no se nos olvide, que es algo que tenemos, o quiero pensar que tenemos todos en nuestro gabinete, ¿vale? Que se nos olvida muchas veces toda la información que nos puede dar. Con ella, todo lo que hemos visto anteriormente, todas esas estructuras, las vamos a poder ver en detalle. Las pestañas, vamos a poder si hay blefaritis, si no hay blefaritis, qué tipo de blefaritis. Podemos ver la conjuntiva, si hay hiperemia, qué tipo de hiperemia. Podemos ver el limbo, como veis en esta foto,
donde ese limbo se está viendo comprometido por una mala adaptación de lente de contacto. En este caso, una lente de contacto corneoescleral que estaba haciendo una presión excesiva a nivel limbal. Podemos valorar la lágrima, podemos valorar los lípidos de la lágrima, incluso podemos valorar el endotelio si sabemos cómo hacerlo. Entonces, una lámpara hendidura es una herramienta muy, muy potente y es fundamental que sepáis sacarle todo su partido. Otro instrumento muy importante a la hora de explorar la superficie ocular es la topografía corneal. También me valdría una queratometría, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que la queratometría tiene una limitación. Básicamente es que solamente nos va a dar información de la córnea en los 3 milímetros centrales. De 3 milímetros hacia la periferia no nos da nada de información. Entonces ahí, hoy día, la topografía corneal ha supuesto un cambio muy importante, ya no solamente la adaptación de lentes de contacto, sobre todo corneales, sino a la hora de estudiar y de analizar lo que es la superficie del ojo. Nos permite detectar si hay alteraciones de esas córneas, si estamos ante córneas que sean irregulares. Cada vez esos topógrafos te vienen mejor preparados, te vienen con más componentes que te miden altura lagrimal, te miden glándulas de mebomio con luz infrarroja, nos miden frecuencia de parpadeo, nos miden el tiempo de ruptura lagrimal. Entonces, hoy día un topógrafo es una herramienta muy interesante a la hora de explorar y de estudiar bien esa superficie ocular. Otra muy importante, pero ya entiendo que hay veces que esta ya no es tan accesible, es la OCT. La OCT nos va a permitir hacer cortes de determinadas estructuras, la que más nos interese. Aquí, por ejemplo, lo que estaréis viendo es el apoyo de una lente escleral, visto por OCT. Como podéis ver, por ejemplo, aquí vemos como ese borde de la OCT, ese apoyo, no es tangente a la esclera, sino que queda abierto, queda levantado. Motivo porque, por ejemplo, en este paciente pues el porte de esa lentilla es bastante incómodo. No solamente Sergio, tiene, dime, queda abierto y pequeño. abierto y pequeño, efectivamente, bien. Digo, no quiero entrar mucho en detalle, pero sí queda abierto y pequeño. Entonces, esto para un paciente es muy incómodo, que muchas veces, yo creo que Epi, tú podrás decirlo también, nos dicen muchas veces que han probado lentes esclerales y que esas lentes esclerales no son tan cómodas como dicen en las formaciones, que todo el mundo dice que son muy cómodas, que se las han puesto a los pacientes les molesta. Si una lente de contacto, sobre todo escleral, molesta, es porque o el tamaño de esa lente escleral o el borde de esa lente escleral no es el adecuado. Por ejemplo, aquí, como bien ha dicho Epi, tenemos el talón de la lente escleral. No sé si se me ve el puntero, creo que no. Bueno, en la zona de apoyo vemos perfectamente cómo queda muy justa respecto al limbo. Entonces, el limbo estaría bastante comprometido para llevar esa lente escleral. Entonces, muchas veces no es solamente poner una lente de contacto, sino es también ver cómo apoya la superficie ocular, si es compatible o no con la forma, en este caso de la esclera, del limbo o de la córnea, si fuese otro tipo de adaptaciones. Sin embargo, la OCT también sirve para más cosas. La OCT nos permite medir el grosor corneal, ángulo iridocorneal. Nos permite también ver cómo es la estructura corneal, si tenemos un problema endotelial que pueda generarnos un problema, si hay algún edema corneal que pueda estar relacionado con la pérdida o disminución de visión de un paciente. Y todo eso al final es información también de esa superficie. Incluso nos permite medir el menisco de lágrima, ¿vale? De una manera muy exacta. Entonces, es una herramienta que si la tenemos, la podemos utilizar, pero no solamente para lo que es adaptación de lentes de contacto, que es muy importante y que siempre viene muy bien, sino también para estudiar lo que es la superficie y la anatomía de ese ojo. Una que ha supuesto una revolución, que ya os hablará el largo y tendido, es la profilometría escleral. Siempre nos hemos quedado en la córnea y pensábamos que lo que ocurría en la córnea ocurría en la esclera o en la conjuntiva, si queréis hablar, ya que estamos hablando de superficie ocular. Y realmente no es así, ¿vale? Ya veréis más adelante que entraremos en profundidad en la profilometría escleral, qué información da, cómo podemos sacarle partido a la hora de adaptar lentes de contacto, por supuesto esclerales, blandas a medida, y esto nos ayuda a entender un concepto que el día de mañana va a ser fundamental, que es el concepto de altura sagital. Así es como funcionan las lentes de contacto, es como tienen que funcionar las lentes de contacto. Luego, en los siguientes webinars, por supuesto, os informaremos, explicaremos y entraremos ya más en detalle. Y este instrumento es el único que de verdad es capaz de medir esa altura sagital. Conocer la forma de la superficie ocular nos va a ayudar a poder hacer adaptaciones de lentes de contacto pues cada vez más exactas y más compatibles con la integridad ocular del paciente.
Y por supuestísimo, que tampoco me quiero meter aquí, otra parte muy, muy importante antes de adaptar cualquier lente de contacto es llevar a cabo un buen estudio lagrimal. Esto es fundamental, porque muchas veces viene el paciente, ya le colocamos la lente y una vez que le tiene la lente puesta, no va cómodo con ella, se le seca, se le empaña, le molesta y todo se debe a un problema de superficie ocular. En este caso, pues vamos a suponer de la lágrima. Claro, lo ideal no es esperar a encontrarte el problema, lo ideal es analizarlo, estudiarlo con antelación, para que luego lo que es la adaptación de la lente de contacto sea mucho más sencilla. Poder elegir mejor los materiales, poder pautar determinado tipo de tratamiento antes de adaptar cualquier lente de contacto y, en definitiva, anticiparnos a los problemas que luego pueden surgir con la lente de contacto o incluso sin ella, porque nos vamos a encontrar muchos pacientes que tienen problemas, enfermedades de superficie ocular, en las que alguna de esas estructuras donde yo os comentaba antes, párpados, pestañas, lágrimas, limbo, algo de todo ese conjunto falla. ¿Y qué es lo que le está provocando el problema a ese paciente? Bueno, con todo esto, simplemente deciros muchas gracias por vuestra atención. Soy consciente de que es un hueso duro la parte de anatomía, pero fundamental para que podáis entender y desarrollar todo lo que va a ir viniendo luego en los diferentes webinars de superficie ocular. Así que aprovechad si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión, que por supuesto, pues en la medida de lo posible estaremos siempre encantados de resolverla. Voy a aprovechar para ir abriendo por aquí el chat. Voy a ir aquí colocando esto. Bueno, Epi, no sé si tienes algo más que añadir. Está muy bien. Un repaso estupendo. Digo, por lo menos ahí. Dime. No digo que, sobre todo, a ver, no vamos a adelantar nada porque el curso está ahí, pero que vamos a hablar mucho, mucho de sequedad ocular, de cómo cualquier afectación de la superficie ocular afecta a la lente de contacto y que es preferible muchas veces analizar, ver y saber ver que la superficie ocular está bien antes de empezar cualquier tipo de adaptación, porque si eso no está bien, la adaptación no va a ir bien. Aunque muchas veces ponen la lente de contacto simplemente para solucionar ese problema de superficie ocular. Pero, ya digo, el webinar increíble, súper bien, Sergio, muy, muy bien explicado. Y yo no sé si alguien tiene dudas, pero que hable ahora o que, o que calle para O siempre. calle para siempre. A ver, la idea sobre todo era esa, era dar un poco como una base para lo que luego viene. Luego, evidentemente, como hablábamos, pues tendréis webinars muy, muy específicos de ojos secos, donde se ve todo lo del ojo seco. Profilometría, como os comenté anteriormente, la hablará muy bien Epi. Tendremos webinars exclusivos de topografía corneal. Tendremos webinars de lente de contacto y sequedad ocular, cómo poder manejarla, cómo poder enfocar ese tipo de adaptaciones. Entonces, hoy teníamos como objetivo que tuvieseis las bases claras, que supieseis bien dónde vamos a empezar a trabajar y que luego con toda esa información podáis entrar luego en detalle y en profundidad en cada una de las áreas que vamos a ir viendo de la superficie ocular. Bueno, me alegro. Muchas gracias, Alba. Estoy viendo por aquí, digo, a ver si hay alguna duda. ¿Cómo podemos diferenciar? Aquí hay una pregunta, venga. Vale. ¿Cómo podemos diferenciar un déficit? Un déficit de capa acuosa o capa lipídica. Vale, bueno, lo primero, esto lo veréis luego en profundidad en el webinar de ojos secos, ¿eh? Yo entiendo que queráis correr y que queráis saber más, eso me parece muy, muy lógico, pero luego lo veréis muy bien y sabréis muy bien cómo diferenciarlo. Básicamente, aquí la clave es las pruebas previas. Es decir, va a haber una serie de pruebas que nos va a permitir valorar el volumen lagrimal, es decir, la capa acuosa. Y por otro lado, vamos a tener unas pruebas que nos van a permitir ver, digamos, la capa lipídica o la estabilidad de esa lágrima. Por ejemplo, si yo quiero ver la capa acuosa, pues medir la altura del volumen lagrimal, el test de Schirmer, que es algo así como más conocido. Eso me va a dar mucha información de cómo está el agua, vamos a decirlo así para entendernos de una manera sencilla, el agua de esa lágrima. Por otro lado, si yo quiero ver la estabilidad, tendré que ver cómo están esas glándulas de mibomio, tendré que ver si cuando aprieto esas glándulas de mibomio drenan, no drenan, si el fluido que sale es
Es unos líquido. lípidos líquidos o es más bien algo denso, como si fuera una pasta de dientes. O no sale nada. O no sale nada porque están totalmente taponadas, cosa que ya todo eso además lo veremos mucho en el presencial, haremos mucho hincapié en eso. Luego, por ejemplo, pruebas muy fáciles como es simplemente un boot o un tiempo de ruptura lagrimal en un topógrafo. Eso te va a dar también muchas pistas. Entonces, al final, en función de las pruebas que has hecho y... dime. Hay una prueba que es en la lámpara de hendidura. Podemos ver cómo es el patrón lipídico. El patrón lipídico, ¿vale? Eso es. Y luego existe un instrumento que hace interferometría, como el LipiView, por ejemplo, que también te dice qué cantidad de lípido tiene. Sí, pero lo que pasa es que eso es mucho más caro. Una lámpara de hendidura, una iluminación con... ¡Ay! No me sale ahora. ¡Ay! Con reflexión especular. Reflexión especular, que no me salía. Gracias, Sergio. Esas son las cosas del directo. Reflexión especular y ahí ves el patrón lipídico perfectamente. ¿Vale? Entonces, al final, un poco, la clave, entre comillas, es analizar bien esos datos previos y luego ver cuál falla, y eso es lo que te va a decir realmente ante qué ojo seco te encuentras. Hay que tener una cosa muy importante que también se habla en el webinar. Si falla una parte acuosa tendrá un tipo de manejo, si tiene una parte lipídica tendrá otro, pero en la inmensa mayoría muchas veces estamos ante pacientes que tienen un ojo seco mixto, es decir, en la que fallan las dos cosas y hay que manejarlo de manera complementaria, tanto un área como la otra. Eso creo que también es muy importante y se habla luego bien, ¿eh? Por eso mismo no quiero adelantarte tampoco mucho más, pero eso, analizando bien las pruebas, tranquila, que vas a poder saber muy bien cuando estás ante un déficit de capa acuosa o un déficit de capa lipídica. Y en función de eso, pues gestionar un poco el manejo. Voy a ver si queda algo por aquí. Folículos y papilas. Sí. Yo ahora mismo aquí no tengo, pero si queréis se puede subir a la plataforma. Podemos subir a la plataforma si queréis imágenes reales. A ver, las papilas son las típicas papilas de la conjuntivitis papilar. Esto que te encuentras justo debajo del párpado. Claro. Esas son las papilas. Y luego, otra característica de las papilas, acordaros, es que la rojez de la papila no está en el bultito, por decirlo así, no está en la papila en sí, perdón, está en la papila en sí. En el folículo está rodeando, acordaros. No sé si voy a coger este por aquí para que se os quede esto bien grabado. Porque al fin y al cabo es la manera en la que realmente vamos a poder diferenciar de una manera fácil, ¿vale? Acordaros aquí, a mano izquierda la papila, el centro de la papila está vascularizado. Entonces, cuando veis esas papilas o esas inflamaciones grandes y le dais aumento, podréis ver rojez en la zona central de la inflamación. Si no, lo que vais a ver es rojez alrededor de la inflamación. Normalmente, las que más se ven y, por supuesto, las más típicas son las papilas. ¿Por qué? Pues porque una lente de contacto, un abuso de una lente de contacto o una alergia, todo eso lo que te va a generar, al fin y al cabo, es una reacción inflamatoria. Y esa reacción inflamatoria va con las papilas. Los folículos son bastante más raros de ver. Es más, una manera muy típica de ver folículos es cuando estamos malos. Muchas veces te vienen esos pacientes que están ahí medio con gripe, que han cogido una especie de conjuntivitis, le empiezas a ver lámpara y dices tú, oh, espérate, son papilas, pero son como más blanquecinas, no son rojizas. Esas Sergio, son... Dime. Si te paso por WhatsApp unas papilas, ¿las muestras ahí en pantalla? Pues sí, te lo puedo poner por aquí. Creo que sí. Vamos a cerrar el webinar, ¿vale? Y ahora, terminamos el webinar. La grabación. ¿Vale? La grabación, porque si no esto se queda así alargado y ahora os mostramos, ¿vale? Eso es. Bueno, chicos, pues lo dicho. Ya esto por aquí. Vale, y luego por aquí han puesto, Daniel, el boot con la lámpara de Wood. Sí, se puede ver con la lámpara de Wood, pero vamos, realmente con cualquier lámpara de hendidura puedes hacer un boot o incluso ya yo creo que la mayoría de topógrafos te vienen ya directamente con el T-boot, que le llaman, el tiempo de ruptura lagrimal. ¿Vale? Pero vamos, fluoresceína y una lámpara de hendidura funciona estupendamente. Vale. Pues listo, cortamos entonces transmisión y ahora buscamos esas imágenes. Muy bien, chicos, pues muchas gracias. ¿Vale? Perfecto. Pues Epi, te dejo a ti, o bueno, corto yo por aquí. Muchas gracias a todos.